Grité, parece que mi suegra pensó que mi hijo era su segunda oportunidad, hasta que la eché al hospital. Hola Reddit, me llamo Emily y acabo de tener a mi primer bebé hace 2 semanas. Se suponía que este debía ser uno de los momentos más felices y sagrados de mi vida. En lugar de eso, me encontré echando a mi suegra de mi casa porque se negó rotundamente a llamar a mi hija por su nombre. Ahora mi esposo actúa como si yo fuera la villana y sinceramente necesito saber si estoy perdiendo la cabeza o si todos los demás ya la han perdido. Esto es lo que pasó. Y no es tan simple como todos quieren hacer parecer. No saqué el nombre Liana de la nada. Esto no fue una lista de nombres sacada de Pinterest ni una tontería inspirada en celebridades. Liana Grace vino del lugar más profundo y personal de mi corazón. Mi abuela, la mujer que me crió cuando mis padres estaban desmoronando. La mujer que sabía cómo hacer que una niña de 5 años se sintiera la persona más importante del mundo, solo horneando galletas y tarareando suavemente. La misma cuya mano sostuve mientras fallecía en silencio en una habitación de cuidados paliativos hace 3 años. Así que no, Reddit, este nombre no era solo un nombre, era su legado, su memoria, su fuerza envuelta en algo suave. Liana Grace no solo era apropiado, era perfecto. Cuando le dije a mi esposo, durante el segundo trimestre, que quería nombrar a nuestra hija en honor a ella, ni siquiera lo dudó, asintió. Liana, sí, es hermoso. Recuerdo cómo se le suavizaron los ojos, cómo lo dijo en voz alta varias veces, como probándolo. Liana Grace, wow. Estaba totalmente de acuerdo. Incluso se lo contó a sus amigos. Sonrió cuando la gente lo elogió. Así que imaginen mi shock, mi confusión, mi rabia, cuando de repente, después de que nació nuestra hija, este nombre se convirtió en un problema. Yo di a luz, me desgarré, sangré. Sufrí contracciones, puntos, privación del sueño, senos goteando y hormonas que hacían que mi cerebro se sintiera bajo el agua. Pero sostuve a mi bebé, besé su frente y le susurré, «Hola, Liana». Fue un momento que nunca olvidaré. Pensé que era una alegría compartida, algo sagrado entre mi esposo y yo. Pensé que los dos llevábamos la misma antorcha, honrando a una mujer que me había dado la fuerza para convertirme en madre. Pero luego vino su madre, y todo cambió. Quiero dejar algo claro, ella sabía el nombre. Lo anunciamos a todos el mismo día que nació Liana, mensajes en grupo, publicaciones en Facebook, una linda foto del bebé con su nombre y peso. No había espacio para confusión. Así que cuando esta mujer, mi suegra, vino unos días después y dijo Victoria, como si ese siempre hubiera sido el nombre, como si tuviera derecho a imponerlo, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Pero me estoy adelantando. Este capítulo trata solo del nombre, de su peso, de su historia. Porque a la gente le encanta decir, solo es un nombre. No lo es. Es identidad, es significado. Es la primera forma de definir el lugar de una persona en el mundo. Y para mí llamar a mi hija Liana no fue solo una decisión, fue una promesa, para mí misma, para mi abuela y para mi hija, de que sería criada con amor, con memoria, con fuerza. Y nadie tiene derecho a borrar eso. Habían pasado exactamente 4 días desde que llegamos a casa del hospital. 4 días de sangre, pañales, tomas infinitas y calmantes. 4 días intentando aprender cómo sentarme sin estremecerme. 4 días mirando a mi hija con asombro mientras me preguntaba en silencio si algún día volvería a sentirme como una persona real. Estaba en ese estado frágil y borroso de la maternidad temprana, donde todo se siente sagrado y a la vez delicado, donde el mundo parece girar en cámara lenta, cuando recibí un mensaje de texto de mi suegra. Pasaré mañana a conocer a la pequeñita. Lo dudé. En serio lo hice. Porque incluso bajo el peso del agotamiento, sabía exactamente la energía que esa mujer traería a mi casa. Nunca hemos tenido una pelea abierta, pero la tensión siempre ha estado ahí, flotando justo bajo la superficie. Ella es ese tipo de persona que dice que es anticuada cuando en realidad está siendo manipuladora. Sonríe mientras te dice que lo estás haciendo mal. Te corrige disfrazando sus críticas de ternura. Ella lo llama ayuda, yo lo llamo control. Aún así, le dije que sí. Tal vez fueron las hormonas, tal vez fue la culpa, tal vez simplemente no quería iniciar una guerra. Me dije a mí misma, solo es una visita, solo serán 20 minutos, es su primera nieta, sé amable. Llegó con su alegría fingida de siempre, flores, un osito de peluche y el comentario obligatorio de «Te ves cansada, querida», que se supone que suena cariñoso, pero solo te clava el cuchillo más hondo. Se lavó las manos.
Se sentó en el sofá, me pidió cargar a la bebé. Le entregué a Liana, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, pero me obligué a confiar, solo un poco. Le di ese momento. Y entonces ocurrió. Ella miró a mi hija a los ojos y con una voz suave, empalagosa, dijo: «Bueno, hola, Victoria». Me congelé. Por un segundo pensé: ¿la escuché mal? ¿Fue un apodo raro? ¿Una broma? Me obligué a sonreír y dije con calma: «Ah, se llama Liana». Ni siquiera parpadeó. Dijo: «Lo sé, pero simplemente no me gusta Liana. Victoria suena más elegante, ¿no crees? Como alguien que llegará a ser alguien en la vida». «¿Perdón?». Yo parpadeé, confundida. Respondí con más firmeza esta vez: «Bueno, su nombre es Liana». «¿Y qué hizo ella?». Se rió. Una risa ligera, casi burlona. «Ay, cariño, no seas tan hormonal. Solo es un nombre». ¿Solo un nombre? Sentí que el calor subía por mi cara. No solo era vergüenza, era algo más profundo. Ira, dolor, una incredulidad tan grande que sentí que mi mente se desconectaba, porque yo acababa de pasar por el infierno del parto. Estaba sangrando, sin dormir, con los pezones agrietados, recuperándome de puntos. Y ahí estaba esa mujer que se supone debía apoyarme, negándose a llamar a mi hija por su nombre. No solo se negó, lo despreció, lo ignoró, lo pisoteó. Tomé aire. «Necesito que te vayas». Ella me miró como si le hubiera dicho que prendiera fuego a su auto. «¿Qué? ¿Hablas en serio?». «Sí, muy en serio». Se levantó, aún con mi bebé en brazos, y tuve que pedirle que me la devolviera, y lo hizo, pero con un suspiro dramático, como si yo fuera una niña caprichosa. Murmuró algo sobre no querer hacer daño y que las mujeres de hoy son muy emocionales. Y se fue. Y pensé que eso sería el final. No lo fue. Después de que ella se fue, me quedé en el sofá con Liana en mis brazos, temblando. No solo de agotamiento. Era rabia, humillación, una tristeza que se arrastraba hasta los huesos. No había gritado, no había llorado, solo había dicho: «Necesito que te vayas». Y aún así, me sentía como si hubiera provocado una guerra civil. Esperaba que mi esposo llegara a casa y, no sé, me abrazara tal vez, que me dijera: «Hiciste lo correcto», que me defendiera, que entendiera. Pero eso no fue lo que pasó. Él entró unas horas más tarde. Tiró las llaves sobre la encimera sin decir ni una palabra. Ni siquiera preguntó cómo estaba, ni cómo estaba la bebé. Nada, solo ese aire frío que traía cada vez que no quería enfrentar algo. Yo, aún con Liana dormida sobre mi pecho, le pregunté: «¿Hablaste con tu mamá?». Él asintió. «Sí, está molesta». ¿Ella está molesta? ¿Molesta porque la corregí después de que llamó a nuestra hija por otro nombre deliberadamente? ¿Molesta porque le pedí que se fuera después de decirme que estaba siendo hormonal? ¿Molesta porque no le permití seguir con su pequeño acto de poder? Yo era la que sangraba. Yo era la que apenas podía dormir. Yo era la que sentía que el suelo se rompía bajo mis pies cada vez que alguien trataba de silenciarme. ¿Y ahora resulta que ella es la víctima? Esperé, dándole espacio para hablar, para explicar, para demostrarme que seguía de mi lado. Y entonces soltó la frase que todavía me hace arder por dentro. «Creo que exageraste un poco», como una puñalada, así de rápido, así de limpio. Me quedé mirándolo, sin poder decir nada al principio. Mi cerebro no podía procesar que el mismo hombre que lloró cuando escuchó el nombre Liana por primera vez, ahora me decía que estaba exagerando por proteger ese mismo nombre. «Ella solo quería conectar», añadió. «Ponerle nombre también es algo emocional para ella». Tuve que reír, no de humor, sino de pura incredulidad. ¿Emocional para ella? ¿Tú estás escuchando lo que dices? Él no dijo nada. Se encogió de hombros, cruzó los brazos, evitó mi mirada. Esa actitud de «ay, pobrecita mi mamá», como si yo fuera la que había causado todo. «Ella no lo hizo con mala intención», murmuró. Y ahí está otra vez, la excusa eterna, el justificativo de siempre. Porque no lo hizo con mala intención significa que no importa cuánto daño haga, siempre tiene un pase libre. Le dije: «Acabo de dar a luz, estoy sangrando, estoy exhausta y me están tratando como si no importara. Ella no puede renombrar a nuestra hija. Punto. Y si no vas a apoyarme cuando me faltan el respeto así, no sé qué tipo de pareja piensas que eres». No respondió, ni una palabra, solo más silencio. Silencio que dolía más que cualquier discusión. Me sentí sola, no como madre primeriza, no como mujer hormonal, sola como una persona que esperaba tener un compañero y en cambio encontró una sombra. Después de que mi suegra se marchara, me quedé en silencio, acunando a Liana contra mi pecho como si fuera lo único que aún me mantenía entera. Tenía los brazos tensos, la mandíbula apretada y el corazón latiéndome con rabia, no solo por lo que ella había hecho, sino por lo que él no había hecho.
Esperé a que mi marido llegara a casa, anhelando consuelo, apoyo, una simple frase como «Hiciste lo correcto. Estoy orgulloso de ti». Pero lo que recibí fue silencio, ni una sola palabra al entrar, ni una pregunta sobre cómo estaba, nada sobre el bebé. Solo dejó las llaves sobre la encimera y actuó como si nada hubiese pasado. Yo le pregunté si había hablado con su madre. «Sí», respondió, evitando mi mirada. «Está dolida, dolida». Ella estaba dolida. Esa mujer había entrado en mi casa, ignorado el nombre que con tanto amor elegimos para nuestra hija. Me llamó hormonal. Se negó a marcharse cuando se lo pedí y ahora resulta que ella es la víctima porque le pedí que se fuera. Y entonces soltó la bomba. «Creo que exageraste». Ahí lo supe, se había roto algo entre nosotros. No solo no me defendió, sino que estaba dispuesto a minimizarlo todo para evitar incomodar a su mamá. «Solo quería conectar», dijo encogiéndose de hombros. Ponerle nombre también es algo emocional para ella. ¿Emocional? ¿En serio? ¿Dónde estaba ella cuando mi abuela me enseñó a ser fuerte, cuando la vi morir en esa habitación de hospital? Cuando decidí con cada fibra de mi ser que si algún día tenía una hija llevaría su nombre como escudo. No tuvo mala intención, insistió él, como si eso lo justificara todo. Pero esto no era una confusión inocente. No fue que se equivocó una vez, fue una decisión consciente, fría, calculada, una manera de decir, tu elección no importa, la mía sí. Yo no quería un gran enfrentamiento, no esperaba que él le gritara, pero esperaba que al menos dijera algo como, mamá, no puedes hacer eso, es irrespetuoso. En lugar de eso, actuó como si yo fuera la que causaba drama por nada, como si yo estuviera arruinando la paz familiar por atreverme a defender a mi hija. Y entonces lo vi, el muro, no el de ella, el de él. Ese muro de pasividad donde los hombres se esconden cuando la incomodidad los asusta más que el dolor de su pareja. Y me sentí sola, verdaderamente sola. Ya no se trataba solo del nombre de mi hija. Se trataba de lo que representa, que incluso después de todo lo que he dado, mi cuerpo, mi descanso, mi cordura, todavía tengo que justificar por qué merezco respeto. Después de esa conversación fría con mi esposo, algo en mí cambió. Ya no estaba confundida. Ya no estaba esperando comprensión. Estaba lista para poner límites, porque si ni siquiera el padre de mi hija podía defender lo más básico, su nombre, entonces yo sería la única en hacerlo, y lo haría con toda la fuerza que me quedaba. Al día siguiente, mientras Liana dormía sobre mi pecho, mi teléfono vibró. Era ella. «Espero que estés mejor hoy. Avísame cuándo puedo volver a ver a Victoria». Victoria. Otra vez. No pidió perdón, no reconoció nada, simplemente siguió, como si lo que había hecho no tuviera importancia, como si ella tuviera derecho a decidir cómo se llama mi hija, como si no me hubiera hecho sentir invisible. No respondí. Horas después, otro mensaje. «No quise ofenderte. Solo estaba tratando de conectar. Seguramente todavía estás sensible por todo». Traducción. «No estoy arrepentida. Tú sigues siendo el problema». Y entonces lo supe. Esta no era una abuela confundida. Era una mujer decidida a marcar su territorio, aunque tuviera que pisotear el mío. Una mujer que no quería compartir a su nieta, quería poseerla. El tercer día los mensajes cambiaron de tono. Les conté a mis amigas lo que pasó y no pueden creer que me echaras por algo tan pequeño. Yo iba a ayudarte con la bebé, pero ya veo que no hace falta. Ya la extraño, pobre Victoria, Victoria. Otra vez, como si repitiéndolo lo convirtiera en verdad. Y mientras ella jugaba a ser la abuelita herida, ¿qué hacía mi esposo? Nada. Le mostré los mensajes, leí cada uno en voz alta, y todo lo que dijo fue, solo ignórala. Está haciendo lo mejor que puede. ¿Lo mejor? ¿En serio? Lo mejor no es ignorar el nombre de tu nieta, no es hacer sentir a tu nuera como una loca emocional, no es insistir en una fantasía enfermiza donde tú decides todo. Así que le dije con voz firme, sin gritar, sin llorar, si ella no puede respetar el nombre de nuestra hija, no tiene derecho a estar cerca de ella. Y lo pensé. Cada palabra no es solo un nombre, es respeto, es identidad, es el primer regalo que le damos a nuestros hijos. Y si dejamos que lo pisoteen desde el primer día, ¿qué sigue? ¿Cuántas veces más tendré que tragarme el orgullo para que otra persona se sienta cómoda mientras me ignora por completo? No más. Así que redacté el mensaje, claro, directo, sin emociones. Hasta que puedas respetar el nombre de Liana y nuestro papel como sus padres, necesitamos espacio. No me contactes a menos que sea para disculparte de verdad y usar su nombre correcto. Su respuesta no fue una disculpa, fue una acusación. ¿De verdad vas a alejarme de mi nieta por una tontería?
Eres manipuladora. Yo crié 3 hijos. Sé lo que hago. Pues bien, ya los criaste. Ahora déjame criar a la mía. Y si eso significa levantar muros para protegerla, entonces que así sea. Pensé que ya había dejado las cosas claras. Pensé que el mensaje que le mandé, breve, firme, sin espacio para malentendidos, bastaría para que retrocediera. Hasta que puedas respetar el nombre de Liana y nuestro papel como sus padres, necesitamos espacio. Simple, directo, lleno de dignidad. Pero personas como mi suegra no retroceden, no entienden la palabra no. Para ellas, un límite no es más que un obstáculo que hay que esquivar. 2 días después encontré un paquete en la puerta de casa. No tenía remitente visible. No tenía nota, solo una caja cuidadosamente sellada con cinta rosada. Mi estómago se encogió, la abrí lentamente. Dentro había un body de bebé, suave, de algodón rosa pálido, con volantes en las mangas y delicados bordes dorados. Y ahí, en el centro del pecho, bordado en hilo dorado brillante, estaba la palabra maldita: Victoria. No Liana, no el nombre que elegimos con tanto amor y lágrimas, no el nombre de la mujer que me enseñó a amar con fuerza y ternura, Victoria. Me quedé parada en medio del pasillo como si acabara de recibir una amenaza anónima, porque en cierta forma lo era. No era un regalo, no era una señal de amor, era un mensaje, uno que decía: no me importa tu decisión. Esta niña también es mía. Fui directa a la cocina, donde mi esposo estaba, como siempre últimamente, con los ojos fijos en su maldito teléfono. Dejé el body sobre la mesa con un golpe seco. Él levantó la vista. «Tu mamá envió esto», dije sin emoción. Él miró la prenda. Su expresión se tensó, pero no dijo nada. Y lo apuré. «Voy a hablar con ella», susurró. Me reí. Una risa rota, amarga, agotada. «Llevas una semana diciéndome eso. ¿Y mientras tanto qué? ¿Dejamos que ella borre a Liana con cada victoria bordado que mande por correo?» Él suspiró, cansado. «Es que está emocionada. Solo quiere sentirse parte de esto. ¡Basta!» ¿Cuántas veces más iba a tener que escuchar esa excusa? No está emocionada, está controlando, está ignorando límites básicos, está borrando a nuestra hija con cada palabra, cada mensaje, cada puñetera prenda con un nombre que no es el suyo. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, de furia contenida. «¿Sabes lo que más me duele?», le dije. «Que tú sabes que tengo razón. Tú estabas ahí cuando decidimos llamarla Liana. Tú lloraste cuando viste su nombre escrito por primera vez. ¿Y ahora qué? ¿Prefieres quedarte callado para no molestar a tu mamá?» El silencio de él fue la peor traición. Así que hablé yo por los dos. «Aquí van las reglas», le dije. «Si tu madre no puede llamar a nuestra hija por su verdadero nombre, no tiene por qué verla. No vuelve a entrar a esta casa. No vuelve a sostenerla. No vuelve a pisotear mi voz ni mi maternidad en mi propia casa». Mis manos temblaban, pero mi decisión era firme como el acero. «Y si tú no puedes apoyarme en eso», le dije mirándolo a los ojos, «entonces tenemos un problema mayor que el de una abuela metida. Tenemos un problema de pareja, de respeto, porque esta casa, mi hogar, el de Liana, no será un lugar donde las mujeres aprendan a tragarse sus palabras para mantener la paz. No será un lugar donde las decisiones se diluyen para evitar el conflicto. Aquí el respeto es la base, y eso empieza con su nombre, Liana Grace, no Victoria, no tu segunda oportunidad, mi hija, nuestra decisión, y en esta casa ese nombre no se negocia». Después de dejar las cosas claras, esperaba algo, un cambio, un despertar, un momento de apoyo genuino por parte de mi esposo, algo que dijera: «Estoy contigo, estoy de tu lado». Pero en lugar de eso, lo que recibí fue silencio. Silencio seco, silencio incómodo, silencio que se mete en los huesos. Y ese silencio gritaba más que cualquier discusión. Él dejó de hablar del tema, evitaba el nombre de su madre, evitaba mirarme directamente cuando yo tenía a Liana en brazos. Era como si mi firmeza lo hubiera empujado a una esquina de la casa, desde donde podía hacerse el tonto, mientras todo se desmoronaba. No me abrazaba cuando lloraba. No decía nada cuando le enseñaba los mensajes pasivo-agresivos que seguía recibiendo de su madre. ¿Sabes lo que decía, en cambio? «Ya va a pasar. No lo tomes tan a pecho». A ese punto me sentía como una extraña en mi propio matrimonio. ¿Cómo era posible que la mujer que parió a su hija fuera ahora tratada como un problema que debía resolverse, en vez de una persona que necesitaba ser respaldada? Mientras tanto, su madre seguía en modo mártir total. Mensajes largos, llenos de manipulación emocional, enviando fotos de ropita con Victoria bordado, escribiéndome cosas como: «No entiendo por qué estás tan en contra mía. Solo quiero ser parte de la vida de mi nieta».
Cuando tu hija crezca y sepa lo que hiciste, no te lo va a perdonar. Victoria es solo un apodo, relájate. No estoy intentando cambiar nada. ¿Solo un apodo? Después de repetirlo, bordarlo y negarse a llamarla Liana, era como si estuviera jugando un juego retorcido en el que ella siempre era la víctima y yo la loca, la histérica, la que hace drama por nada. Y lo peor era que mi esposo no decía ni una palabra. ¿Y sabes qué pasa cuando una madre primeriza está sangrando, privada de sueño, emocionalmente al límite y rodeada de gente que la minimiza? Comienza a dudar de sí misma. Comencé a preguntarme si de verdad estaba exagerando. Si acaso ser madre significaba aguantar estas faltas de respeto por el bien de la familia. Si estaba dañando a mi hija por no permitir que esa mujer impusiera su versión de la realidad. Pero luego, en una madrugada especialmente dura, cuando Liana lloraba y yo no podía calmarla, la acurruqué en mi pecho y ella simplemente suspiró. Se tranquilizó. Me miró con esos ojos enormes que apenas comienzan a reconocer el mundo. Y lo sentí. Con toda la fuerza de mi alma. Estoy haciendo lo correcto. Estoy defendiendo su nombre, su identidad, su comienzo en este mundo. Estoy trazando una línea para enseñarle que el amor no debe venir con condiciones, ni con manipulación disfrazada de cariño. Estoy enseñándole con cada decisión que su madre tiene una voz, y que esa voz no va a ser silenciada. Así que no me voy a quedar callada, no voy a ceder. Si eso significa que me miren como la mala, que lo hagan. Prefiero ser la villana en la historia de mi suegra que ser la madre ausente en la historia de mi hija. 2 semanas, 14 días, 336 horas. Desde que me convertí en madre y al mismo tiempo en la villana de una historia que ni siquiera escribí. En esos días me desgarré física y emocionalmente para traer al mundo a mi hija. Cambié pañales entre lágrimas. Di pecho con pezones agrietados. Dormí a ratos mientras cargaba a mi bebé sobre mi pecho como si fuera una extensión de mi alma. Y todo eso lo hice mientras luchaba contra una batalla silenciosa que nadie vio venir. Defender el derecho de mi hija a ser llamada por su verdadero nombre. Porque lo que empezó con una simple frase «Hola Victoria» se convirtió en un campo de minas, un juego sucio disfrazado de amor, una manipulación tras otra. Y lo más desgarrador fue ver a mi esposo, el hombre que prometió defendernos, escondiéndose detrás de su incomodidad. Yo no pedí esta pelea, no quería esta guerra. Pero si defender a mi hija me convierte en la enemiga, entonces que me pongan armadura. El último golpe llegó como siempre, en forma de mensajito dulce con veneno oculto. No puedo creer que estés haciendo todo esto por un hombre. Te estás perdiendo de momentos tan hermosos. Victoria crecerá sin saber cuánto la amé desde el principio. Victoria, otra vez. Ya ni se molestaba en disimularlo. Para ella yo no existía como madre, yo era un obstáculo, un filtro, un error. Y en ese momento lo entendí con claridad dolorosa. Esta mujer no solo quería ser abuela, quería reescribir la historia entera, empezando por el nombre. Así que tomé el teléfono, le escribí el mensaje más honesto y simple que pude. Su nombre es Liana, y si no puedes respetar eso, entonces no puedes estar en su vida. Sin emojis, sin excusas, sin espacio para interpretación. Después se lo mostré a mi esposo, no para pedir permiso, no para negociar, sino para que lo supiera, para que entendiera que la línea ya fue trazada. Y cuando me miró con esa mezcla de culpa y resistencia, le dije con la voz firme, sin temblor, si no vas a estar a mi lado en esto, al menos no te interpongas, porque yo sí estoy al lado de nuestra hija, y no me voy a mover. Y en ese momento, por primera vez en días, sentí paz. No sé si mi suegra va a cambiar. Tal vez no. Tal vez se hunda más en su papel de víctima, contándoles a sus amigas lo cruel que soy. Tal vez mi esposo tarde meses en entender el daño de su silencio. Pero yo no me voy a disculpar por proteger lo sagrado, porque su nombre es Liana Grace. Fue elegido con amor, con historia, con propósito. Y nadie tiene el derecho de borrarlo, ignorarlo o cambiarlo. Ser madre no es solo dar a luz, es también poner límites, enseñar respeto, crear un hogar donde la dignidad no es negociable.